Bienvenidos a la Agenda Económica PM de este jueves, que comienza igual que la del miércoles. Lamentablemente tenemos que seguir hablando del paro de algunos sectores de transportistas de carga, de camioneros, porque esto está teniendo efectos. Y un sector muy importante es la exportación de fruta. De hecho, hay varios buques que tienen que salir desde nuestro país a distintas partes del mundo y que tienen que llevar fruta. Y esa está en peligro si no se soluciona el paro. También puede haber riesgo de desabastecimiento, tanto en ferias como en supermercados. Eso nos cuenta Belén Vázquez. Producciones de un año que podrían verse dañadas y desabastecimiento paulatino son por ahora los riesgos más latentes del cuarto día del paro de camioneros. Pese a las querellas interpuestas por el gobierno, los gremios movilizados siguen apostados en varios puntos del país, obstaculizando la libre circulación. Ya a estas alturas, el llamado del presidente se endurece. No hay ningún fundamento para que el paro continúe. Chile entero está enfrentando una delicada situación económica y no es momento para que este tipo de actividades interrumpan el buen curso de la economía justamente cuando estamos en momento de reactivación. El bloqueo de las rutas ha impedido que los camiones de carga puedan acceder a los puertos del país, alterando los itinerarios de exportación. Y hasta el cierre de este informe, tanto Valparaíso como San Antonio estaban completamente bloqueados. Además, según la Asociación de Exportadores de Fruta, este miércoles salió desde San Antonio un buque con menos cargamento del que debía y se estima que entre viernes y el próximo miércoles zarpen desde ese mismo puerto otros 3, cuya carga total corresponde al 10% de la producción de cerezas de la temporada. Esta situación es gravísima para nuestro sector frutícola debido a que en los puertos de la región de Valparaíso sale el 81% de nuestra carga. Si no están estos puertos, no existe alternativa B por donde sacar la fruta, la cual hoy día se encuentra en las carreteras o en las cercanías de los puertos sin poder acceder a ellos. Esto compromete 25.000 toneladas de cereza que se deben embarcar en tiempo y forma en Valparaíso y San Antonio. En la medida que aumenta el bloqueo de Valparaíso, aumenta la presión sobre los despachos de fruta, que también tenemos compromisos comerciales y productivos que cumplir. El problema de no poder cargar esos buques como estaba previsto es que llega un punto en el que no hay espacio para llevar la producción con retraso en otras naves y esas frutas deberán quedarse en el país. Y aunque una alternativa es venderla en el mercado local, el escenario no es el óptimo dado que los valores que se manejan son mucho más bajos. Un día de demora en la salida de nuestra fruta significa afectar su calidad y su condición. Esto estamos hablando de un producto altamente perecible, por lo tanto, la fruta en algún momento va a dejar de servir para hacer comida. Hay que sacarla lo antes posible porque además el precio que se obtiene primero, como son primores, es bastante mejor que lo que se va a obtener más adelante, que el año pasado incluso se llegó a perder plata. Los productos de exportación afectados son principalmente cerezas, arándanos y carozos, además de las hortalizas y la ganadería que surten el consumo interno. Estos últimos no solo verán alterada la cadena logística, sino que también podrían ver incrementados sus precios en un contexto donde sus valores ya están altos. Por lo mismo, de mantenerse el ritmo actual de movilización, el riesgo de desabastecimiento es inminente. Si es que esto no se soluciona rápido, va a haber riesgo de abastecimiento a las distintas ciudades de Chile. La mayoría de la carne que consumimos los chilenos es importada, entonces tampoco está pudiendo llegar, porque si hay poco abastecimiento, los productos van a subir, porque los van a transportar en camionetas, en vehículos menores, para poder pasar donde están los camioneros reteniendo a los otros camiones para que no pasen. Los supermercados también han advertido que peligra el abasto de mercancía y han alertado particularmente a la zona norte y la región de Valparaíso. En esa misma línea, la Confederación Nacional de Ferias Libres llamó a encontrar una solución que permita continuar con el normal funcionamiento de las rutas. La Cámara Nacional de Comercio volvió a informar que el consumo está cayendo en nuestro país. De hecho, doble dígito respecto a un año, 20% anual. Es parte del resumen económico que preparó Orlando Silva.
Siguiendo la tendencia que se viene apreciando desde julio, en octubre las ventas presenciales minoristas de la región metropolitana marcaron una caída de 20,2% real anual. Con este resultado, la baja acumulada durante los 10 primeros meses del año alcanza 4,1%. Según el índice que elabora mensualmente la Cámara Nacional de Comercio, todas las categorías marcaron fuertes bajas de 2 dígitos frente al mismo mes del año pasado. Todas las categorías del indicador muestran fuertes caídas, las que se deben en gran parte a un tema de base de comparación que nos acompaña durante todo este segundo semestre, pero también a una evidente desaceleración del consumo que ha respondido a un escenario más incierto, a una inflación más alta que afecta al poder adquisitivo de los hogares y una liquidez que se ha ido normalizando. Ahora, si queremos comparar estos resultados con el periodo prepandemia, no con octubre del 2018, se puede ver que el indicador marca prácticamente un nulo crecimiento, con un alza de 0,5% real. El dólar retrocedió nuevamente este jueves, luego de que las minutas de la última reunión de la Fed generaran mayor confianza en el mercado en cuanto a una pronta moderación de la restrictiva política monetaria del ente rector estadounidense y que llevó el billete verde hasta los 911 pesos, en una sesión que sin embargo no reflejó totalmente la reacción de los mercados debido a los menores volúmenes transados por el día festivo en Estados Unidos. Las actas mostraron que los funcionarios están proclives a ser menos agresivos en futuras alzas de tasas y ahora el mercado estima un alza de 0,5% el próximo 14 de diciembre y alzas de 0,25% a partir de 2023. Las bolsas de Asia, Europa y Latinoamérica recibieron de buena manera las minutas y el dólar se depreció a nivel global. Un nuevo antecedente se suma a la investigación por la eventual venta de ropa falsificada por parte de la Polar. El CERNAC citó a declarar a ejecutivos de la multitienda y de las marcas Adidas y Columbia. Esto porque existirían antecedentes de casos similares desde el año 2020 que involucrarían a dichas marcas y que no llegaron a conocimiento público. Debido a la pandemia, los niveles de pobreza se dispararon en toda la región y en prácticamente todo el mundo. Según nos cuenta Francisca Bahamondes, la CEPAL señala que esto todavía no se revierte. La CEPAL dio a conocer un informe durante esta mañana relacionado a la pobreza en América Latina y el Caribe. Una de las principales conclusiones de este análisis, de este panorama que presentaron desde esta entidad, es que no se ha podido revertir el impacto que tuvo la pandemia justamente en el aumento de estas cifras. Para el año 2022, entonces, se estima que el 32,1% de la población será pobre, mientras que otro 13% se encontrará en la condición de pobreza extrema. Esto significa en la práctica un retroceso de un cuarto de siglo para la región en los avances que se había tenido justamente para erradicar la pobreza. Por lo tanto, es bastante relevante el dato que se da para las políticas públicas que cada país pueda elaborar en torno a este tema. En el caso de Chile no hay cifras actualizadas, hay que recordar que la encuesta CACEN sigue en proceso de levantamiento de datos, pero se estima por parte de esta entidad que habrá ajustes a la baja para la cifra chilena entre el año 2021 y el año 2022. Otro punto que también se relevó durante esta mañana es que el gasto social en el país llegó a un 24,9% del Producto Interno Bruto durante el año 2021, siendo uno de los países que más destinó justamente en gasto social en la región, superando incluso a Brasil, que era uno de los que siempre se mantenía en el tope de los primeros lugares en este indicador. Dentro de esta entidad, entonces, sugieren consolidar políticas públicas de carácter multisectorial que involucren a distintos organismos para asegurar la protección social y también la resiliencia frente al año 2023, que en términos económicos también se viene difícil según las estimaciones de distintos organismos. Los invito entonces a que pasemos a escuchar en primera instancia cuáles fueron las palabras sobre este tema del secretario ejecutivo de la CEPAL, José Manuel Salazar. Es un momento para políticas transformadoras, inclusivas, audaces, para avanzar hacia un estado de bienestar fortalecido. Aquí ha habido un ambiente especial. Estamos ahora, después de la pandemia, con una discusión de políticas muy activa, ¿no?, en todos los países, con la conciencia de que tiempos extraordinarios requieren respuestas extraordinarias. Entonces, ¿qué hacer en este campo social? Sistemas universales y sostenibles de protección social
que permitan el pleno ejercicio de los derechos. Es un mensaje que CEPAL ha venido repitiendo e insistiendo ya por muchos años. Sinergias entre las políticas de protección social, educación, salud y laborales. Otro punto importante que mencionaron desde este organismo tiene que ver con la educación. Hay una crisis silenciosa de la educación, en palabras de la entidad, que también se generó a raíz de la pandemia. Hay que recordar que las clases presenciales durante este periodo se dejaron de cursar, los alumnos tuvieron que migrar a la modalidad telemática. No todos los alumnos de la región tuvieron acceso al equipamiento necesario que se requería justamente para poder conectarse a estas clases, lo que claramente generó una brecha en la educación, un retroceso importante. Otro punto también tiene que ver con el vínculo que se establece de forma presencial, también el rol que cumplen algunos colegios, por ejemplo, dando la alimentación para algunos alumnos, sobre todo los más vulnerables. Por lo tanto, en ese periodo se generó un quiebre y es importante que cada país se empiece a trabajar justamente para recuperar lo que se perdió durante ese proceso. Los invito también a escuchar entonces cuál fue el análisis que realizaron desde la CEPAL con respecto al escenario de Chile en materia educacional. Los invito a que pasemos a revisar esas declaraciones. Entre los principales impactos de la pandemia en educación se encuentran los rezagos de aprendizaje, el mayor riesgo de abandono escolar. Y en Chile, tras el retorno a las clases presenciales, han ocurrido distintas situaciones. Y en ese contexto, digamos que la más contingencia tiene que ver tanto, digamos, con las violencias en las escuelas y en los colegios, donde la pandemia no es la causa de estos hechos de violencia, pero sí puede ser considerada como el detonante, digamos, del aumento que se han registrado. Y en ese contexto es importante que el reencuentro presencial de la comunidad educativa se privilegien, entre otras materias, digamos, iniciativas enfocadas al bienestar socioemocional de la comunidad educativa, como apoyar a los docentes en este proceso. Importante entonces el análisis que se realiza de lo que está ocurriendo en nuestro país. Han ocurrido distintos hechos de violencia en relación a lo que tiene que ver con la educación. Hay algunos estudiantes que vienen pidiendo desde hace harto tiempo un petitorio bastante relevante con respecto a mejorar infraestructuras. También varios otros puntos que tienen que ver con el desarrollo de la docencia dentro de las aulas. Por lo tanto, también es importante poner ojo ahí. Otro de los puntos que también mencionaban desde la CEPAL tiene que ver justamente con el desarrollo de las mujeres y el retroceso más bien que se dio, por ejemplo, en todo el tema laboral. La desigualdad de género ha aumentado, hubo una salida importante de fuerza laboral femenina debido a la pandemia, y justamente también aquí tocaron el punto del tema de los cuidados. Hay un 74% de las mujeres en la región que se dedica de alguna u otra forma a realizar labores de cuidados, por lo tanto también es importante que cada país empiece a tomar medidas en esa línea justamente para apoyarlas, también para romper las brechas que hay entre las personas que realizan estas tareas y las que no. Hacemos la pausa en Agenda Económica y al regreso analizamos cómo están las condiciones financieras para pedir un crédito hipotecario. Según la información semanal del Banco Central, por tercera semana consecutiva, los promedios de créditos hipotecarios tienen una tasa de 4,6%. ¿Se va a estancar ahí? ¿Cómo está actualmente la petición? ¿Cómo están las condiciones para acceder a un préstamo hipotecario? Es parte de lo que hablamos con el director ejecutivo de Enlace Inmobiliario, Sergio Barros, a quien vemos en pantalla. Sergio, gracias por estar en Agenda Económica. Gracias a ustedes por la invitación. Exactamente, el número es 4,62%. A juicio de ustedes, ¿es un promedio que ya tiende a estabilizarse acá en nuestro país? Bueno, todo esto tiene mucho que ver con los niveles de riesgo proyectados y con las expectativas del mercado en cuanto a cómo se va moviendo la realidad nacional y la realidad del mundo. Y creo que ya han pasado varias cosas, se han aclarado varias cosas, como en los temas políticos, en los temas de salud, ¿no es cierto?, a nivel nacional, que nos hacen estar un poquito más tranquilos respecto a cómo se viene el escenario, y eso debería hacer que las tasas no sigan subiendo. Un reporte de ustedes advierte que hay incluso un descenso en las que ustedes llaman dificultades para acceder a un crédito. Yo creo que les llaman dificultades porque los últimos 2 años, año y medio, las condiciones se han tendido a estrechar. ¿Ustedes entonces están viendo que eso ya empieza a revertirse de una manera más significativa? Nosotros definimos estas opiniones o armamos estas opiniones en base a una encuesta que hacemos trimestralmente a los consumidores. Y lo que hemos visto es que la población, la familia, las personas que quieren comprar,
detectan que hay mejores condiciones que hace 6 meses, que hace un año, ¿no es cierto? Y eso tiene que ver principalmente con lo que hablábamos recién, con la estabilización, de cierta manera, de los movimientos que se están produciendo en el mercado. Hay un hito súper importante, ¿no es cierto?, que es la elección que se realizó a principios de septiembre, que se tradujo en mayor tranquilidad y en una mejor percepción de las personas respecto a cómo se enfrenta el mercado. Y desde ese punto de vista hay varias aristas que surgen. En la encuesta nosotros preguntamos qué porcentaje de las personas entrevistadas están buscando una propiedad en este momento, y ese número subió de un 63 a un 70%. O cuántas personas han decidido postergar su decisión de compra, y ese parámetro disminuyó. O en cuánto tiempo usted pretende comprar una propiedad, y aumentó mucho el parámetro en el corto plazo, o sea, de aquí a 6 meses. Entonces, todos esos indicadores hablan de que el mercado se está empezando a mover respecto al interés de la búsqueda de una propiedad. Y por lo mismo, las personas también tienen la percepción de que las condiciones crediticias, las restricciones de los bancos, que situaciones como el valor de las propiedades o la proyección de las tasas deberían disminuir. Pero es súper importante que ese es el resultado de una encuesta de percepción de clientes. Ahora, si vamos a ver la realidad, nos encontramos con una situación muy distinta. O sea, hay mucha gente que está buscando, pero mucha gente no está pudiendo acceder a la propiedad porque el banco y las instituciones financieras no las están financiando. De hecho, también dentro de la encuesta que ustedes hicieron, 9 de cada 10 dice que no tiene la plata suficiente para el pie. A ver, no escuché al final, se cortó un poco, pero ¿me escuchas? Sí, te escuchamos bien. Que la encuesta también de ustedes dice que 9 de cada 10 personas dice que no tienen la plata suficiente para el pie del crédito hipotecario. Bueno, eso es un índice que se ha mantenido durante las últimas 3 encuestas que hacemos trimestral, donde un 20% declara no tener nada de pie. Lo interesante, o lo que llama la atención, es que subió de un 38% a un 45% aquellos que declaran tener menos del 10%. Es decir, toda la bonanza o la liquidez que se produjo después de los retiros que se entregaron de la AFP, ¿no es cierto?, y los bonos de gobierno, que hizo que hubiera mucha liquidez, al parecer ya no están tan disponibles porque el pie, que es un factor fundamental para adquirir una propiedad y para que el banco te preste lo que necesitas, ya no está tan disponible como antes. Y eso hace ver lo que te decía recién, o sea, el choque entre la realidad y las percepciones de las personas, que no están calzando. Exactamente. Bueno, el Banco Central ya manifestó que esa liquidez que tú mencionas ya llegó a niveles antes de los retiros, es decir, se agotó. Y bueno, en estos momentos hay parlamentarios, Sergio, que están diciendo que se podría evaluar un 6º retiro de fondos. El apoyo político es prácticamente nulo, pero hay quienes lo están empujando. Y ahí podríamos ver el efecto contrario, porque ya vimos lo que sucedió con el tercer retiro de fondos en las condiciones financieras para los créditos hipotecarios. Se estrecharon totalmente y las tasas hipotecarias se dispararon. Bueno, lo que te alcancé a escuchar, efectivamente, el tema ahí sería una locura, un 6º retiro por todo lo que hemos visto. O sea, acá lo peor que existe es la inflación, ¿no es cierto? Y hemos visto cómo la inflación ha crecido en niveles altísimos que no se habían visto en el último tiempo, y eso afecta a las personas, especialmente a las personas más pobres, y pega también en lo que es todo lo que es el mercado, la economía, y en especial en lo que es el mercado inmobiliario. Sergio, tú mencionaste que las percepciones de las personas han mejorado. Te quiero preguntar, ¿cómo están los desestimientos de los créditos hipotecarios que habían subido también en el último tiempo? Sí, hay dos elementos. Uno, lo que habla la encuesta es los desestimientos en cuanto a seguir buscando una propiedad, ¿ya? En la búsqueda de una propiedad. Ese desestimiento ha bajado por lo que hablábamos al principio. Exacto. O sea, ya la gente se está atreviendo a buscar. Y por otro lado está el desestimiento en cuanto a que yo iba a comprar una propiedad y el banco no me prestó la plata o me quedé sin trabajo y ya no me la prestan.
ese nivel de desistimiento ha sido muy alto durante todo el año, ha estado sobre los niveles históricos o promedios históricos sobre el 20%, y es algo que se está manteniendo, ¿no es cierto? Hay que ver cómo evoluciona en función de lo que se vayan moviendo las variables. El desistimiento al que hablamos en el estudio habla de las personas que han dejado de insistir en la compra de una propiedad, lo cual ha disminuido de manera súper importante. Un punto muy importante son los precios de las viviendas. ¿Qué es lo que dice también la sensación de los clientes que están buscando propiedad? ¿Qué es lo que dicen respecto al valor de las propiedades? Están optimistas, creen que las tasas van a bajar, creen que los precios van a bajar. Hay un buen ambiente. ¿Ya? La noticia es que lo más seguro es que los precios no bajen. Lo mejor que puede pasar es que se mantengan, o quizás en ciertos sectores muy puntuales pudiera hacer que bajen, pero no, la recomendación es no esperar a que los precios bajen, porque lo más seguro es que en el mediano plazo los precios van a seguir subiendo. Si puede, que compren ahora, y si encuentran que las tasas están altas, no importa, pueden renegociar en 2, 3, 4 años más y conseguir mejores condiciones. Pero a la larga, el alza en los precios es algo que termina pegando muy fuerte en el negocio, ya sea para vivir o como inversión, pega muy fuerte y al final, mientras antes se puede hacer, es mejor. Sergio Barros, director ejecutivo de Enlace Inmobiliario, gracias por estar en Agenda Económica mostrando el panorama entonces de qué es lo que ven las personas al momento de consultar un hipotecario. Que estén muy bien. Muchas gracias. De esta forma termina la Agenda Económica de este jueves. Sigan acá en CNN Chile.